Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema nuevo. En realidad es la continuación de un tema que veníamos viendo. Estaremos ahora entrando ya, vimos las causas y ahora vamos a ver qué pasó en la Revolución Francesa. Este gran tema tan importante, tan trascendental, que lo vamos a seguir nombrando hasta sexto año. Y cuando terminen la secundaria lo van a seguir hablando si se van a estudiar a la universidad o es un tema importantísimo porque gracias a esa revolución cambia el mundo y la vida se torna más parecida en ese momento a lo que es hoy y no a lo que era antes de esa revolución. Por eso, bueno, es importante dedicarle un tiempo necesario. Para entender la Revolución Francesa tenemos que entender cómo se vivía en ese momento en Francia, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII. El momento exacto es 1789. Y en ese momento la sociedad, como ya vimos anteriormente, era una sociedad de tipo estamental. La sociedad estaba dividida en estamentos, no en clases sociales como hoy. Los estamentos, eso que ya vimos, son fijos, no se mueven. Naces en un estamento y te quedas ahí para siempre. No hay manera de cambiarse. Había tres estamentos. El, el primer estamento era la nobleza, el segundo estamento era el clero y el tercer estamento o el estado llano lo llamaban, era el pueblo, ¿no? La gente común y corriente. La nobleza es la familia del rey, la gente que tiene la misma sangre, si se quiere, que el rey. El rey está por fuera, ¿no? Por encima de estos tres estamentos. Está el rey, la nobleza, el clero y el estado llano. Entonces decíamos, la nobleza es la familia, gente que está relacionada de manera directa o indirecta con el rey. Eh, Después viene el clero, que son las personas dedicadas a llevar adelante la religión. En Francia la religión católica. Y después el estado llano, que ahí había campesinos, pequeños artesanos, burgueses, ¿sí? Gente que se las tenía que arreglar y que era la perjudicada en esta sociedad. Porque hablamos de una sociedad estamental, una sociedad muy injusta. ¿Injusta por qué? Porque el tercer estado trabajaba y con su trabajo aportaba impuestos a los estados de arriba para que vivan de esos impuestos. Porque los estados de arriba eran los dueños de la tierra. Eh, entonces, el tercer estado vivía como de prestado en las tierras que eran de la nobleza o del clero, y para eso, para poder seguir viviendo ahí, tenían que aportar un impuesto que era el que los beneficiaba a estos de arriba y tenían una gran vida, ¿no? Eh, por eso decimos que es una sociedad injusta y con privilegios, ¿no? Gente privilegiada y gente que vive en la miseria y que vive trabajando para estas personas de arriba. Este tipo de sociedad en Francia a fines del siglo XVIII entra en crisis. Entra en crisis por varios motivos. Uno de los motivos es que un sector del tercer estado, que es la burguesía, que yo lo nombré recién, comienza a tener dinero. La burguesía, los burgueses son los propietarios, los dueños de empresas. Recuerden que venimos de la revolución industrial, empiezan a haber industrias y había algunos burgueses que ya no tenían un pequeño comercio, una venta de algo, sino que empezaron a tener industrias. Y esas industrias se empiezan a volver fuertes y los burgueses empiezan a tener dinero. Y empiezan a reclamar un poco con más fuerza porque ahora tenían algo poderoso en esa época que es el dinero, como siempre, ¿no? No solamente en esa época. Después empieza a tener problemas la autoridad del rey. Por esto los burgueses, los nobles empiezan a reclamarle al rey y comienza a deteriorarse esa imagen que había sagrada del rey. Sumándole también otro de los problemas que es las ideas de la ilustración, pensadores esto de esta nueva corriente filosófica que es la ilustración, que plantean que todos los hombres son iguales, que acá no puede haber diferencias, no está bien que porque naciste de una familia seas un privilegiado, porque naciste en otra vas a trabajar toda la vida para pagar impuestos a esos privilegiados. Ellos plantean
que todos somos iguales. Entonces esa idea también suma un problema a esta sociedad que empezaba a caerse, ¿no? De a poco. Y por último, y quizá es el problema que termina de golpear y de, y de darle, digamos, el punto final a esta sociedad, es una crisis económica y financiera. Financiera porque los estados en esa época, los reyes, estaban continuamente en guerras por mantener o por agrandar sus territorios. Francia era uno de los más poderosos, de los estados más poderosos de Europa, competía continuamente con Inglaterra. Inglaterra quizá era el que dominaba los mares y Francia de alguna manera dominaba el continente europeo, más o menos era así. Entonces eso generaba un desgaste económico terrible. Y además de estas guerras y esta continua, digamos, gasto por gasto bélico, se le suma una crisis derivada de una gran sequía. Hubo 2 años de sequía que generaron una falta muy grande de alimento. Cuando empieza a haber falta de alimento, el rey toma una decisión. Porque si no hay alimento, la gente se te muere de hambre. Sin gente, o sea, te quedas con la tierra, pero sin gente, ¿qué vas a hacer? Tenés que ponerte vos con la pala ahí a trabajar, y eso no lo quería. Entonces decide empezar a cobrarle impuesto también a la nobleza y al clero. Cuando el rey decide cobrar impuestos a la nobleza y al clero, se arma la batahola, porque la nobleza nunca en la historia había pagado impuestos, jamás en la vida, ni ellos, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos habían pagado impuestos. Ellos eran de sangre, eran superiores, ¿no? Entre comillas, y el clero también. Entonces se niegan a pagar impuestos, se le arma ahí un problema al rey, que pensaba con esos impuestos solucionar esta crisis que le estaba generando la sequía. Entonces, ¿qué hace? Llama a lo que se denomina en esa época estados generales, a una reunión donde va a haber representantes de los 3 estados. Va a estar el rey y va a haber un representante de cada uno de los estados, un noble o gente de la nobleza, gente del clero y representantes del tercer estado, de la gente común, podemos decir, de los que trabajaban, de los que aportaban. En esa reunión empiezan las discusiones y el tercer estado dice que no está de acuerdo porque, claro, ¿cómo se votaba? Cada uno de los estados valía un voto, ¿sí? Entonces el estado, la nobleza, lo que decidía valía un voto, el clero valía un voto y el tercer estado valía un voto. Obviamente que la nobleza y el clero se juntaban. En las discusiones ellos se juntaban y decían, bueno, vamos a votar para que nosotros no paguemos impuestos. Quedaba el tercer estado como el único pagando impuestos, ya le ganaban 2-1. Entonces el tercer estado plantea algo distinto, algo nuevo. ¿Por qué nos votamos individualmente? No por estado, sino que cada individuo valga un voto. Y ahí ya está, ahí ganamos. ¿Por qué? ¿Por qué el tercer estado se va a ver beneficiado? Porque el tercer estado son la mayoría. Como se ve en la pirámide, los de abajo son la mayoría. Los nobles son una familia. El clero son los sacerdotes. Y el tercer estado son miles y miles. Entonces, si cada voto vale 1, si cada individuo vale 1 y no el estado, ahora ya vamos a ganar nosotros. Obviamente que le dicen que no, entonces deciden hacer una asamblea aparte que se llama la Asamblea Nacional, y ahí ya comienza en sí la revolución, porque la gente del tercer estado es apoyada por los campesinos, por los trabajadores, se juntan los burgueses y ahí la cosa se pone más violenta y se da la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La Bastilla es la prisión real, digamos, donde están los prisioneros del rey y a donde hay una gran cantidad de armas. Entonces el tercer estado toma la Bastilla y ya ahí obtiene mucho más poder de lo que tenía. Tenía poder por ser muchos, ahora tienen poder porque también tienen las armas. Entonces acá la cosa se descontrola y podemos decir que ese día es el día que se da comienzo a la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Bueno, espero que todo esto les sirva. Los acontecimientos siguen, pero por lo menos acá ya tenemos un pantallazo de por qué aparece, de por qué surge la revolución y cómo son esos primeros momentos que se dan estos hechos y terminan dando como resultado una revolución que cambia la historia de la humanidad para siempre.